La Plaza Pública es una columna que apareció por primera vez en el periódico Cine Mundial, del que era propietario el señor Luis Javier Solana. Él tenía la intención de ampliar el horizonte de esa publicación, que como su nombre lo indica, estaba en principio consagrada a los espectáculos y particularmente al cine. Cuando nosotros invitamos a Miguel Ángel en el año 77, el 12 de julio, nos citamos a desayunar en el Hotel Presidente, que estaba en la calle de Hamburgo y Amberes. El propósito era que ese Miguel Ángel, ¿no?, pudiera hacer una columna que se creía en ese momento que era fundamental. Y resolvió incluir en ese ensanchamiento una columna sobre política. Me propuso escribirla, teníamos conocimiento previo, me pareció una buena idea y acepté. Yo me dedicaba a escribir sobre política, no con la cotidianidad que significaba esta nueva columna. Y ahí invitamos a Miguel Ángel, y Miguel Ángel, con una seguridad en sí mismo enorme, dijo, claro, ya mañana empezamos. Y de hecho, esa misma tarde, ese mismo 12 de julio, se presentó a la redacción, escribió, como yo digo, con los 10 dedos, porque Miguel Ángel escribe con los 10 dedos contra muchos que escriben con 2 y con dificultades, ¿no? Con los 10 naturalmente, y en 12 minutos acabó la columna, la entregó, y ahí empezó esa Plaza Pública. López Portillo fue el autor de aquella famosa frase, ¿no?, de que yo no pego para que me peguen, lo que reflejaba muy bien cuál era la relación entre los medios de comunicación y el gobierno. Los medios de comunicación eran absolutamente, o en la mayor parte, dependientes incluso de los ingresos de la información, hasta de las opiniones gubernamentales. En ese momento, hace 30 años, la política era, como escribió Ricardo Garibay, lo que ocurría entre los políticos. A mí me parecía necesario que la política fuera aquello que ocurre entre los ciudadanos, no en cenáculos, no en lugares apartados, reservados, sino en los espacios abiertos como este, que es prototípico, la Plaza de la Constitución. El momento en que nace Plaza Pública es un momento no solamente clave para el periodismo mexicano, es un momento definitivo para la vida política mexicana. Efectivamente estamos hablando del tiempo en donde el sistema está reventando, digamos, en términos de su hegemonía. Se abren espacios institucionales al tema de la oposición. El PRI había tenido la posibilidad de simular que había una contienda democrática porque había candidatos, los había en la disputa presidencial y los había también en la búsqueda de las bancas en el poder legislativo. Pero era una contienda muy fingida, había partidos disque de oposición como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por eso el primer número de la Plaza Pública se refirió a uno de los partidos simuladores que acababa de cambiar de mandos en una disposición del gobierno. El gobierno mandaba en ese partido de oposición. Se había llegado al límite y era necesario modificar las cosas, como en efecto ocurrieron en ese mismo año de 1977, y eso le dio materia prima abundante a los primeros meses de la columna. La Plaza Pública siempre estuvo desde su origen vinculado a la apuesta de un nuevo periodismo distinto al que marcaron durante muchos años
el periodismo, digamos, de salón, el periodismo de mensajes entre grupos de poder. Y en esa medida, aunque evidentemente había signos ominosos de este afán de controlar a la prensa, me parece que en ese sentido la columna rompe con lo que tradicionalmente se entendía por una columna política, resiste la tendencia y plantea un nuevo tipo de columna política. En septiembre de 79, el presidente López Portillo designó a Luis Javier Solana coordinador de prensa, coordinador de comunicación social, y entonces nos quedó claro a los dos que ya no era pertinente que una columna política que buscaba tener un aire distinto de las columnas prevalecientes se publicara en el diario propiedad del vocero de la Presidencia de la República. Él me dijo, don Luis Javier, yo no puedo estar en un periódico que pues de la gente que está ahora en el gobierno, entonces lo invitaban de varios lados. Obviamente tenía una oferta muy amplia. En ese momento Manuel Becerra Costa, que había estado con él en el Excelsior, se lo llevó al 1+1. Eso retrata pues de cuerpo completo a Miguel Ángel. No podía permitirse Miguel Ángel estar en una circunstancia tan incómoda y tan indebida, y bueno, pues se retira o se separa de Cine Mundial en los términos adecuados que se puede dar una situación de esta naturaleza. Y entonces va justamente a incorporarse al proyecto 1+1. Sí, era de las columnas más importantes, junto con la columna de Buen Día, que desaparece tempranamente, entonces queda en esa línea solo Miguel Ángel. Y efectivamente las columnas tradicionales que existían entonces son de los periodistas pues del viejo régimen, ¿no? Lo que Buen Día llamaba los periodistas de Estado. Y también por las posiciones progresistas, por las posiciones en favor del cambio y de un sustento crítico muy sólido que contribuyó de una manera importante, junto con el trabajo de otros periodistas, a que se ampliara, se ensanchara la libertad de expresión en México. El trabajo fotográfico que ahí se hacía, el planteamiento, el concepto que tenía el periódico como tal, e incluso la arraigambre que buscaba tener no solamente en el ámbito nacional sino regional. Me parece que hubo ahí un coro de periodistas muy afortunado que realmente logró también una cierta evolución en el oficio. En el 1+1, por cierto, yo creo que la influencia de Miguel Ángel es también muy decisiva en la formación de muchos de los periodistas de mi generación, jóvenes entonces, que empezamos a consolidarnos ya como periodistas, como reporteros. Y el 1+1 recoge mucho esa corriente, y eso y la flexibilidad y la agudeza de Becerra Costa para explotar esta característica también permitió que se inaugurara como un estilo que a lo mejor yo exagero, pero a mí me da la impresión que en el 1+1 verdaderamente se hizo un nuevo periodismo mexicano.
enorme rigor argumentativo, una enorme capacidad de información y de procesamiento de información, que la ha convertido, digamos, en un punto de referencia obligado para todos los que ejercemos el periodismo, pero sobre todo para los que somos lectores de información y de periódicos, ¿no? Evidentemente lo que escriba o deje de escribir Ranao Chapa pues afecta e importa a los políticos en este país y hemos visto a lo largo de sus 30 años pues reacciones diversas, ¿no? Reacciones varias, se menciona el caso de la renuncia al rancho en los tiempos de López Portillo, por ejemplo, ¿no? Me pareció que simbolizaba muy claramente lo que debía evitarse y describí el rancho y dije que el presidente no debía aceptarlo porque era un exceso. El presidente leyó, como solía hacer, la columna que yo escribía, me dio la razón, me lo dijo por escrito en una nota manuscrita y rechazó ese rancho. A partir de ese episodio, aunque no inmediatamente, se reguló la recepción de regalos poniéndoles límite por parte de los funcionarios. A final de cuentas, lo importante no es escribirle al político o al empresario o al dueño del periódico en función de los intereses, sino escribirle al lector, explicarle al lector los elementos y los protagonistas que están en torno a un proceso y a una información. Ahí estuvo en el 1+1 un buen rato hasta que surgió la idea de él y de otro grupo de 4 gentes más de hacer la jornada. Entonces salió y se fue allá a la jornada que se inició el 19 de septiembre de 1984. Nos fuimos de 1+1 inconformes con lo que ocurría en la conducción del diario, pero sin una idea de lo que haríamos enseguida. Si bien nos fuimos en un grupo, el grupo no tenía un proyecto en el momento de salir. Hicimos una convocatoria pública, acudió gente a una reunión, esta vez en el Poliforum Siqueiros, una multitud enorme de personas que hicieron su aportación para tener la base de capital inicial y fundar la jornada. Comenzamos a proyectar el periódico en febrero de 1984, fue un proceso lento y finalmente lo consumamos, lo concretamos el 19 de septiembre de 84, cuando apareció el primer número de la jornada. Jornada, desde luego, su aportación es otra, ¿no? Abre otra brecha, otro camino que políticamente va a llenar muchos vacíos y le va a dar muchas respuestas a la sociedad civil. Yo insisto en que sin ese proceso y sin esa jornada, el México de hoy sería distinto, sería diferente. Y Miguel Ángel jugó un papel protagónico, fundamental, básico en la construcción de esos dos medios.
Obviamente Miguel Ángel está dentro del grupo de periodistas que fundan el periódico La Jornada, una expresión periodística referencial sin duda también en todos estos años. Sigue haciendo valer el sentido de la columna política y del nombre y apellido de la autoría de Plaza Pública. Lo enfatizo, pues porque no es cosa cualquiera, debería ser un asunto normal lo que estoy diciendo, sin embargo, en un contexto en donde no siempre sabes, como digo, quién es realmente el autor de las líneas, pues en este caso el lector sabe perfectamente que esa Plaza Pública la escribe un señor de barbas con lentes muy inteligente que se llama Granado Chapa. Me parece que congrega tres fundamentos principalísimos en el quehacer periodístico. Uno, conoce la materia política a fondo y diría que al conocerla incluso tiene referentes de carácter histórico. Dos, estudió Derecho, entonces le agrega el valor del entendimiento legal de las cosas. Y tres, es un profesional del periodismo. Él llega al Financiero, recuerdo muy bien, en la época del gobierno de Carlos Salinas, cuando prácticamente se da la batalla decisiva, ¿no?, en torno a hacia dónde iba la libertad de expresión frente a la relación con el poder gubernamental. En noviembre de 92 salí de La Jornada, ya había dejado de ser funcionario y en noviembre dejé enteramente el periódico y trasladé la publicación de La Plaza al periódico El Financiero. Y llega justamente en una etapa en que El Financiero, siendo un periódico pues especializado, orientado a la economía y las finanzas, había incidido de manera muy importante dentro de la política, porque mantenía una posición crítica, una posición independiente. Yo le pregunto a él qué hace ahí y él me dice, nada, hoy descanso, estoy escribiendo la columna. Lo que a mí me revelaba es que la columna era parte del placer y del deber en el trabajo, no era una tarea solamente, era también un placer hacerla. No pocas cosas de las que ha escrito Miguel Ángel en todos estos años han tenido clara repercusión directa en los hechos políticos. Varias respuestas, varias decisiones tomadas en el ámbito político son derivadas justamente de lo que significa la mirada crítica de Miguel Ángel, y la respuesta del poder político ante la crítica y el señalamiento pues no se deja esperar. Porque con él también y con otros dos grandes columnistas, en su momento, en 1979 a principios, hicimos lo que se puede llamar la primera sindicación de las columnas de información general en México. Y la hicimos con José Luis Mejías, que hacía la columna de los Intocables, y con Manuel Buendía, que hacía Red Privada. Fue una de las razones por las cuales nosotros hicimos esa sindicación,
para que no los editores que controlaban en ciertas áreas a ciertos elementos, o inclusive a los propios columnistas en un momento dado podían no publicar una columna, pero ya cuando el editor se veía frente a la expectativa de cancelar o censurar acá y que se viera en otros 80 periódicos, pues ya dudaban y finalmente acabaron no haciéndolo. Conflicto de Canal 40 y TV Azteca, y así con el caso de Excelsior, o así con cualquier caso, incluso hasta de defensa de la libertad de expresión, incluso en casos como los crímenes contra periodistas, las mejores columnas en donde se han puntualizado caso por caso han sido las de Granado Chapa. Me faltan los detalles, pero Cárdenas Cruz, que acaba de dejar de publicar en el periódico La Universal, pues estaba en los mismos términos de una columna identificada con un nombre, en este caso Cárdenas Cruz, pero habiendo dejado de publicar en estos días o en estas semanas o meses, Miguel Ángel queda indiscutiblemente como la columna más antigua del país. Bueno, yo creo que un mérito mayor de Plaza Pública es que es el hecho efectivamente de que es una columna que se ha sostenido a lo largo de 30 años. Decir que se ha sostenido no significa solamente que se ha publicado, sino que ha logrado mantener el grado de intensidad informativa suficiente para convertirse en un referente. De noviembre de 93 dejé el Financiero y comencé la publicación de La Plaza en Reforma, donde el proyecto editorial me asignó un espacio significativo fuera de las páginas editoriales, con una dimensión mayor que el resto de los textos, incluyendo una dimensión mucho mayor para la edición dominical, y desde entonces, desde el 20 de noviembre de 93, ha permanecido allí La Plaza Pública en el lapso más largo de que ha disfrutado en un medio. El rigor por el dato, la obsesión por el contexto, el valor de la memoria, la capacidad analítica. Es la convicción, o transmite esa convicción de que el periodismo vale la pena, de que el periodismo es una labor social. El periodismo verdaderamente objetivo, el periodismo que vale la pena hacerse, es aquel que resiste la prueba del tiempo y que después de 10, 20, 30, 50 años uno lo lee y sigue siendo el espejo de la realidad.